Bien, estimados y estimadas colegas, estamos ahora iniciando una nueva charla del ciclo de charla del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades de este primer semestre del año 2025. En esta oportunidad nos acompaña Laura Gutiérrez. Ella es magíster en método de investigación cuantitativa de la Universidad Autónoma de Madrid y es candidata a doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su línea de investigación se está centrada en el análisis psicométrico de instrumentos de evaluación psicológica y al estudio longitudinal de trayectorias de desarrollo socioemocional desde la primera infancia. Te agradecemos mucho, Laura, por acompañarnos, por aceptar esta invitación y te dejo la palabra para que nos cuentes sobre tu investigación. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias al profesor Mauricio González por la invitación y por poder compartir en esta instancia mi investigación. Así que voy a empezar compartiendo la pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Se la podemos ver. Ya, voy a... Ya. Bueno, como comentaba el profesor Mauricio, yo les voy a presentar mi investigación doctoral, que es un estudio longitudinal que analiza trayectorias y determinantes de desarrollo socioemocional. El desarrollo socioemocional lo entiendo como problemas internalizantes y externalizantes desde la primera infancia hasta la adolescencia en Chile. Bueno, este proyecto de investigación consta de tres estudios. El primer estudio apunta a el análisis de propiedades psicométricas de los instrumentos para medir la dimensión socioemocional. El segundo estudio describe las trayectorias de problemas internalizantes y externalizantes, también desde la primera infancia. Y tengo un tercer estudio que analiza determinantes de las trayectorias desde la primera infancia. O sea, este tercer estudio lo que apunta es a saber si, o a indagar si hay diferencias en función de variables o de covariables de distinta naturaleza sobre las trayectorias, ¿no?, que fueron descritas en el estudio 2. Entonces, son estudios sucesivos que están obviamente relacionados entre sí. Ya les voy a contar un poco más. El objetivo general de la investigación es estimar análisis longitudinales para caracterizar las trayectorias y los determinantes. Este es el objetivo general. Cada estudio va a tener un objetivo particular que les voy a contar. Entonces, como antecedentes teóricos del estudio está por una parte el desarrollo socioemocional, desde el marco del estudio CASEL, que es un marco de referencia para aprendizaje socioemocional y específicamente estas dos dimensiones que les mencionaba anteriormente. También considero el modelo ecológico del desarrollo humano para darle contexto al tipo de variables que son incluidas específicamente en el estudio 3 y cómo interactúan estas variables también respecto de la influencia sobre las trayectorias de desarrollo socioemocional. Entonces, el marco de Bronfenbrenner, y hay variables dentro de estos sistemas que les voy a mostrar más adelante. También considero la perspectiva del curso de la vida para hablar de trayectorias individuales de desarrollo. Y finalmente, para la parte más psicométrica que corresponde al estudio 1, considero las definiciones que están consignadas en los estándares de evaluación de evaluación en psicología y educación, específicamente a las propiedades de validez, confiabilidad e imparcialidad, ¿no? Entonces, pues dentro de la psicometría hay distintas corrientes teóricas y empíricas, y específicamente mi investigación se enmarca en la aproximación de los estándares. Yo les voy a contar ahora cómo estoy considerando estas propiedades. Bueno, como antecedentes de la investigación, ¿de dónde estoy obteniendo la información? Yo estoy trabajando con datos secundarios pertenecientes o que han sido recolectados en la encuesta longitudinal de primera infancia. La encuesta longitudinal de primera infancia es el estudio actualmente en Chile pues, más comprensivo, que permite describir las trayectorias de desarrollo socioemocional, no solamente socioemocional, tiene varias dimensiones del desarrollo de los niños y los cuidadores. Entonces, este es un estudio que coordina el Ministerio de Desarrollo Social en Chile con UNICEF, que es también un socio implementador, y es un estudio representativo nacional que recopila información sobre variables demográficas de los niños, por ejemplo, de los hogares, tipo como una encuesta CASEN,
también de salud y el desarrollo psicológico, desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, o sea, ahí hay un conjunto de dimensiones del desarrollo importante y dentro de esas dimensiones de desarrollo yo específicamente estoy estudiando el desarrollo socioemocional. También analiza variables de los cuidadores y de los padres también, o sea, como es un estudio muy grande, tiene muchísima información. Entonces, este estudio ha sido conducido en Chile en tres rondas. La primera ha sido en 2010 y la tercera en 2017. En este momento, desde el año pasado, se empezó a conducir la ronda 4. Y este estudio de panel, o este es un estudio longitudinal que tiene una muestra panel, que es la que se ha seguido a los mismos niños durante las tres rondas, y tiene unas muestras de refresco en la ronda 2 y en la ronda 3. Yo estoy siguiendo únicamente el panel y a partir de los datos del panel estoy analizando las trayectorias. Entonces, ¿por qué me interesa a mí estudiar este tema? O sea, esta investigación surgió en parte, o el interés que yo tengo en estudiar este tema parte del estudio del cambio. O sea, me interesa saber cómo desde la perspectiva longitudinal, cómo cambia el desarrollo de los niños en el tiempo y en función de qué variables, ¿no? Algunos de los antecedentes relevantes es que el funcionamiento socioemocional desde la infancia tiene repercusiones en distintas etapas de la vida y en distintos resultados. Entonces, desde niños a los adolescentes y predice resultados, por ejemplo, en términos educacionales, cuando los niños ingresan al sistema escolar, y también tiene efectos sobre las relaciones que establecen más adelante y también sobre la vida laboral. Entonces, hay investigación en Chile y hay investigación internacional que ha confirmado como la influencia que tiene el desarrollo socioemocional. Algo que yo me he encontrado en la revisión teórica y empírica de los antecedentes de este tema es que hay mucha investigación sobre dimensiones socioemocionales, pero es más limitada la investigación que apunta a entender los resultados a largo plazo, ¿sí? Especialmente en los países de bajos y medios ingresos. Entonces, también es una motivación para poder estudiar este fenómeno. Es cierto que hacer estudios longitudinales en términos de recogida de datos es muy difícil. Entonces, aprovechando que la encuesta del PI existe, creo que es una buena oportunidad para poder estudiar datos que son representativos nacionales y poder estudiar estos efectos, ¿no? Que la información está disponible, que esa a veces es una limitación. Otra de las motivaciones es que se han hecho estudios en los cuales se ha medido los problemas internalizantes y externalizantes y Chile se encuentra en uno de los países con mayores puntajes. Esperen que es que hay una alarma acá. ¿Me escuchan? Ya, ya, ya. Ahora sí, perdón. Entonces, como les comentaba, Chile tiene uno de los mayores puntajes promedios, son estudios transnacionales y Chile ha mostrado como de manera continua puntajes más altos de problemas internalizantes y externalizantes. Entonces, ya pasando al primer estudio de propiedades psicométricas, lo que yo también me encontré en la revisión es que medir la competencia socioemocional es desafiante porque hay muchas definiciones, ¿sí? Hay muchas dimensiones que pueden ser medidas del desarrollo socioemocional y aunque, por ejemplo, el instrumento que yo les voy a mostrar más adelante que mide el desarrollo socioemocional en la encuesta ELPI, es un instrumento que fue construido en Estados Unidos y cuando va a aplicarse en un contexto que no es el contexto estadounidense, pues hay muchos desafíos también por las diferencias culturales y lingüísticas. Por otra parte, la investigación en Chile y en América Latina en general depende también de estos instrumentos. O sea, aún dependemos mucho de los instrumentos que se desarrollan en otros contextos y eso trae muchos desafíos también a la hora, tanto de la administración como de la interpretación de puntajes. Entonces, los desafíos también incluyen, por ejemplo, si nosotros adoptamos esos instrumentos, por ejemplo, un estudio como la ELPI, que es un estudio nacional, ¿qué podemos, o sea, qué podemos decir en términos, por ejemplo, desde nuestra disciplina y la psicometría de la confiabilidad? ¿Cuál es la accesibilidad? ¿Cuál es la validez? ¿No? Entonces, esa es una de las motivaciones que yo tuve para hacer este primer estudio. En Chile hay dos antecedentes importantes de investigadores que han analizado los puntajes de la ELPI y lo han hecho en muestras más chicas, por ejemplo, únicamente en Santiago, ¿no? Tiene valor el estudio, obviamente, y sin embargo deja fuera a los niños de otras regiones. Entonces, la ELPI tiene también esa ventaja que permite estudiar niños, digamos, de todo Chile, porque es una muestra representativa nacional. Entonces, creo que ahí tiene muchísimo valor y yo quería saber qué estaba pasando, ¿no? A nivel país con este instrumento.
¿Cómo estoy entendiendo la validez en este estudio? Entonces, la validez desde del marco de los estándares es el grado en que la evidencia y la teoría apoyen las interpretaciones de los puntajes para los usos e inferencias. Entonces, aquí vemos que la validez apunta a argumentos de validez específicos y no es tanto una propiedad de las pruebas, es una propiedad de los puntajes, ¿no? Es una propiedad de los puntajes que se han generado en esta muestra en particular de niños, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar más adelante de cómo estoy entendiendo la validez a la luz de los resultados, ¿sí? No es como la definición de validez de que la prueba mide lo que tenga que medir, no necesariamente. Aquí lo importante es qué va a pasar con esos puntajes, ¿no? ¿Cuáles son los usos previstos de estos puntajes? Por ejemplo, los puntajes de la ELPI, ¿para qué van a servir? ¿No? El mismo puntaje puede servir para describir a población general de niños en Chile, pero también esos puntajes pueden servir para hacer, por ejemplo, estudios de tamizaje o detección, digamos, de niveles, por ejemplo, severos de problemas externalizantes en un contexto más clínico, ¿no? Entonces, ahí el uso y la interpretación de ese puntaje es completamente diferente. Respecto de la confiabilidad, tiene que ver con la consistencia de puntajes y con la precisión a lo largo de repeticiones de un instrumento de evaluación, que bueno, generalmente nosotros no hacemos repeticiones, pero tiene que ver con la confiabilidad, con la precisión y con el nivel de error. Aquí hay varias estrategias como el alfa de Cronbach o como los coeficientes de separabilidad, que son medidas generales de la confiabilidad. Y yo en la investigación estoy usando más el marco de los errores estándares de la medición, que les voy a hablar más adelante sobre eso. Hay otra propiedad que es menos conocida, pero también es muy importante cuando se hace análisis de propiedades de puntajes en las pruebas, en psicología y en educación, que es la imparcialidad, que es una propiedad que tiene que ver con la ausencia de sesgo en la medición. Entonces, específicamente, yo estoy midiendo o estoy evaluando invarianza de la medición. ¿Y por qué me interesa esto? Porque uno de los propósitos es hacer comparaciones entre grupos, ¿sí? En función de las variables o de los determinantes, ¿no? Cuando yo les hablaba al inicio, que yo quería saber si había influencia de algunos determinantes del niño y del contexto del niño, yo quería tener alguna seguridad de que los instrumentos que estoy usando fueran invariantes, ¿no? En función de estas variables que son relevantes para mí. Y algo que yo me encontré también en la revisión teórica de las investigaciones que han usado en Chile, datos de la ELPI, por ejemplo, no hay estudios sobre invarianza, ¿sí? Entonces se asume que los instrumentos son invariantes, pero en realidad esa propiedad no ha sido examinada. O sea, no hay evidencia hasta ahora en lo que yo he visto. Entonces, esto también me motivó a indagar esta propiedad en particular. Entonces, el objetivo del primer estudio es analizar la validez y la confiabilidad del CBCL, que es el instrumento que se usa para medir desarrollo socioemocional en la encuesta ELPI. Digamos que esta es una de las medidas que se ha aplicado en las tres rondas y que yo usé para dar cuenta de esta dimensión socioemocional. Lo hice a través de dos grupos y a lo largo del tiempo. Entonces les voy a contar un poquito del CBCL. El CBCL es un instrumento que mide desarrollo socioemocional, es un instrumento de reporte parental porque se aplica entre los 18 meses. Ya les voy a mostrar. Hay dos versiones, que es el CBCL 1.5 a 5 años, que es en niños entre los 18 meses y los 5 años, y una segunda versión que es para niños mayores entre 6 y 18 años. Entonces, está integrado por dos dimensiones generales, que es problemas internalizantes y externalizantes, y a su vez estas dimensiones están representadas por subdimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera versión y en la segunda se comparten algunas dimensiones, por ejemplo, ansiedad y depresión, quejas somáticas, retraimiento, pero aquí hay como un solapamiento también de dimensiones y hay subdimensiones que son más propias de la edad, ¿no? Entonces, que no se repiten en la versión para niños más grandes. Por ejemplo, problemas del sueño no se repiten en los niños más grandes, pero, por ejemplo, sí se incluye la conducta transgresora, que en los niños más pequeños, hasta los 5 años, pues son menos comunes, ¿no? Ya pasando a la parte del método, básicamente las medidas que yo analizo para el análisis de imparcialidad es el género del niño, el ingreso familiar y la pertenencia a pueblos originarios. O sea, ¿por qué elegí estas variables? Porque el género del niño es una variable que yo creo que en cualquier estudio es súper importante incluirla porque hay muchas brechas debidas al género, ¿no? Por muchos factores que yo no analizo, por ejemplo, factores culturales, factores, por ejemplo,
pautas de crianza o estilos de crianza, yo no lo analizo, pero es relevante incluirla. Respecto al ingreso de la familia, esta información también está contenida en la encuesta ELPI, que es un cuestionario a hogares que responden los cuidadores, y esta es una medida que es una suma del ingreso de la familia que a partir de la cual extraigo rangos en función de los puntos de corte de la línea de pobreza, según la encuesta CACEN del año 2009, y sobre la localización geográfica de la familia, bien sea rural o urbana. Y también le pertenece a pueblos originarios. Yo me encontré que en Chile hay muy poca investigación en análisis en general análisis de desarrollo, no solamente socioemocional, en población indígena. Entonces creo que es una variable interesante de indagar. Hay algún par de investigaciones, pero aún es incipiente. Respecto a los análisis, ¿cómo abordé cada una de las propiedades? Entonces, la propiedad de validez, em, yo recabé a partir de la ELPI evidencia sobre estructura interna, probé estas tres soluciones a partir del análisis factorial exploratorio que responde un poco a la estructura que vimos anteriormente del instrumento. Y como estrategia confirmatoria, analicé o estimé modelos de teoría de respuesta al ítem. Entonces, ¿por qué elegí estas dos estrategias? Si bien es cierto que ya hay una estructura teórica definida previa que me pudiera indicar que este instrumento pudiera tener alguna de estas estructuras, yo igual decidí como hacerlo de alguna manera exploratoria porque vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el argumento de validez, por ejemplo, respecto a esta muestra? En esta muestra en particular, ¿la estructura teórica se replica o no se replica, no? Y como estrategia confirmatoria, elegí modelos de respuesta al ítem. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otras estrategias desde los modelos de variables latentes, como el análisis factorial confirmatorio. Pero indagando también en la evidencia, me di cuenta que, o lo que sugieren estudios de simulación relativamente recientes, es que las técnicas de análisis factorial confirmatorio con ítems politómicos, como es el caso de esta prueba, que tiene formato de respuesta 0, 1 y 2, no funcionan bien. ¿Sí? Son más adecuados cuando se tienen respuestas de naturaleza continua. Entonces, por eso decidimos estimar modelos de crédito parcial, que es un tipo de modelo dentro de los modelos de Rasch o de un parámetro en la teoría de respuesta al ítem. La confiabilidad, estimé un indicador general de consistencia interna, que es un indicador desde el modelo de respuesta al ítem, que es el índice de la confiabilidad de separación de la escala y los errores estándares condicionales de medición. ¿Cuál fue la estrategia para evaluar imparcialidad o invarianza de la medición? Hice análisis de funcionamiento diferencial del ítem por estas variables, las que les mencionaba anteriormente: género, ingreso, pertenencia al pueblo originario y por ronda al estudio, porque como este estudio tiene un carácter longitudinal, era importante también ver si había funcionamiento diferencial en términos del tiempo, del paso del tiempo. Bueno, respecto de la validez, el modelo que tuvo un mejor ajuste al capturar las relaciones entre los ítems en la forma de los niños más pequeños, que es el CBCL1 y el CBCL618, se replicó mejor la estructura de los factores y también la explicación sustantiva era más razonable. Respecto de los análisis de la teoría de respuesta al ítem, aquí encontramos una cosa interesante y es que las dificultades, estos análisis permiten poner en relación parámetros de ítems y parámetros de niños, ¿sí? Como del rasgo o de los problemas internalizantes y externalizantes. Entonces, respecto a las dificultades de los ítems, nos dimos cuenta que no había un buen alineamiento con la distribución del rasgo de los niños, porque la mayoría de los ítems están por encima de la media de la distribución, ¿sí? De la distribución de puntajes de los niños. Y para el caso de problemas internalizantes, para externalizantes hay un mejor alineamiento con los ítems por encima y por debajo de la media, ¿sí? Pero ¿cómo se ve esto mejor? Este es un ejemplo de los problemas internalizantes y esto se llama un mapa de Wright. Se puede generar en R con los parámetros de los ítems y de las personas. Entonces lo que encontramos acá es que esta es la media de la distribución de puntajes de problemas internalizantes, ¿sí? Entonces, cuando hablo de que hay un mal alineamiento, es que si bien ustedes pueden ver acá que la mayor parte de los niños está cerca de la media, un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿sí? Pero la distribución de ítems, ustedes pueden ver que casi todos están por encima de la media, ¿sí? Acá está la media en cero y la mayoría de los ítems están hacia los niveles superiores al promedio y mucho más, como indicando una mayor severidad de problemas.
Entonces, esto tiene varias implicancias que les voy a mostrar más adelante. O sea, o sea, en términos sustantivos, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Se prueba que la dimensionalidad tiene una buena estructura de dimensiones, pero cuando pasamos a ver los ítems, bueno, ¿qué decisiones podemos tomar, ¿no? En términos de lo que encontramos acá. En términos de la confiabilidad, con este coeficiente de, mm, con este coeficiente de confiabilidad tiene valores también entre 0 y 1. Hay una confiabilidad más alta para la forma de los niños más pequeños, que es el CBL 1.55, y es un poquito menor para los menores de los niños mayores, pero todos los coeficientes superan el 0.75. También nos dimos cuenta que hay mayor precisión en la medición en los niveles socioemocionales medios y altos. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de ítems en esos niveles. Y cuando pasamos a la estrategia de los errores condicionales de medición, que lo que muestran estos errores es qué tan preciso es el instrumento a lo largo del continuo del constructo, ¿sí? Aquí el asunto es que las medidas como el alfa de Cronbach son medidas de confiabilidad global. Estos errores de medición condicional están justamente condicionados al nivel del constructo. Y aquí lo que nos estamos encontrando es que hay mayor error, aquí hay una mayor concentración de errores, que es esta franja azul que ustedes pueden ver acá, que están más concentradas en los niveles bajos. ¿Por qué? Porque hay menos ítems, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí hay menos ítems? Entonces el instrumento tiene mucho más error en los niveles bajos, ¿sí? Y que en realidad para estos datos de la ELPI, un único coeficiente global no representa adecuadamente la precisión de este instrumento según los niveles, ¿no? Según como el continuo del constructo. En relación con con la imparcialidad, no identificamos en los ítems un diff de manera, o sea, de magnitud considerable. Hay algunos ítems que tienen diff en la forma uno y entre ambas rondas, entre las rondas, o sea, a lo largo del tiempo, en las dos formas de CSL, y también hay algunos ítems que tienen diff, pero no son magnitudes considerables, ¿sí? Hicimos un test también de significación de las magnitudes de diff, que no lo muestro acá, pero ninguno mostró un diff importante. Entonces, digamos que en términos de evidencia e imparcialidad, se puede estar tranquilo de que esta escala en particular, en esta muestra de niños, es posible hacer las comparaciones entre grupos sin que haya sesgos debidos al instrumento, ¿no? Que puedan estar alterando como la medición de estos constructos. Entonces, en conclusión, se corrobora la estructura de dos dimensiones y creemos que esto es importante porque a partir de la evidencia que hay en términos de psicología del desarrollo y clínica, siempre se subraya la importancia de modelar estas trayectorias de manera conjunta porque ocurren, ¿no? Como de manera concurrente. Entonces creo que eso ha sido un hallazgo importante y básicamente la forma uno de este instrumento para los niños más pequeños están más orientados a los niveles altos y promedio. Y la forma de los niños más grandes, entre 6 y 18 años, mide mejor o mide con mayor precisión en los niveles altos de problemas socioemocionales, ¿vale? Esto creo que ya lo abordé. Ya, entonces no. Entonces, yo les comentaba anteriormente que esta estructura de medir mejor niveles altos, digamos, tiene implicancias sustantivas y es que no es necesariamente problemática si yo estoy usando o alguien usa los puntajes de este instrumento como una estrategia para caracterizar síntomas más graves, por ejemplo, en contextos más clínicos y de pronto no es tan gravoso que el instrumento sea menos preciso en niveles bajos porque la idea es detectar los niños en los cuales estos problemas sean o tengan una severidad más alta, ¿sí? Pero es distinto si se utilizan estos ítems para hacer una caracterización de población general, que es por ejemplo el caso de la ELPI. La ELPI quiere describir a todos los niños o tratar de intentar sacar conclusiones sobre la población general. Entonces, ¿qué pasa en este caso si está, de alguna manera está desatendido el segmento de niños que tiene un menor nivel? ¿Sí? Ahí habría y aquí habría que como invocar el argumento de validez de este estudio y decir, bueno, ¿qué se va a hacer con estos puntajes, ¿no? ¿Cuál es el argumento que está detrás de, de las interpretaciones de estos puntajes? ¿Sí? Entonces creo que aquí esta es una consideración que es importante en términos sustantivos también, ¿no? Y también una de las conclusiones importantes es tratar de utilizar varias medidas de confiabilidad
puede ser una medida general, pero no pensar que encontramos no sé, una magnitud de 0,9 y que efectivamente ese 0,9 sea, sea generalizable a todos los niveles del constructo que estamos midiendo, ¿no? Entonces sería como interesante también hacer algún tipo de, o estimar algún tipo de medida que responda a los a los diferentes niveles. En el estudio 2 está la parte como psicométrica del estudio, digamos como que da un antecedente relevante para poder estudiar ahora sí las trayectorias, ¿no? Que es el análisis longitudinal de este estudio. Entonces, esta parte de trayectorias tiene un propósito descriptivo, es saber cómo son las trayectorias, ¿sí? Aquí todavía no entran en juego las covariables o los determinantes. Entonces, básicamente, una trayectoria es la evolución de la conducta a lo largo del tiempo de la edad, ¿no? En su definición más general. Y aquí que nos encontramos, ¿no? Aquí vuelve nuevamente el desafío de los instrumentos o el tipo de puntajes que se generan cuando estamos haciendo estudios longitudinales con instrumentos que cambian en el tiempo. Entonces, como yo les mostraba anteriormente, em, el CBCL, que es el instrumento con el que se miden estas dimensiones, tiene dos formas. Entonces, ¿qué me encontré yo cuando hice el análisis de la evidencia en estudios previos? Entonces, se han analizado, en Chile hay varios estudios longitudinales con datos de la ELPI que miden estas dos dimensiones, pero utilizan principalmente puntajes normativos o agregados. Entonces, por ejemplo, utilizan puntuaciones estándar o algún tipo de agregación, por ejemplo, sumas o promedios de puntajes y comparan en el tiempo, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado o cuál ha sido como el desarrollo de la trayectoria de los niños en estas dimensiones, también en dimensiones cognitivas. Pero ¿qué pasa con esto? Aquí hay un problema y es que estas trayectorias no se han analizado utilizando medidas ajustadas para mantener la validez de constructo a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si bien es cierto que las dos formas que vimos del CBCL, ¿no? Para los niños más pequeños, hasta los 5 años y a partir de los 6 a los 18, se miden, por ejemplo, con conductas internalizantes y externalizantes. Se miden las mismas dimensiones, pero los indicadores comportamentales no son los mismos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ansiedad y depresión en un niño más pequeño o el correlato comportamental no es el mismo que en un niño de 12 años, ¿sí? Entonces ahí, si bien es cierto es la misma dimensión, los indicadores son diferentes, ¿sí? Y efectivamente estas pruebas no tienen los mismos ítems. Hay unos ítems que son comunes, pero no son todos. Los estudios que se han conducido. Se fue el volumen ahora. ¿Aló? Sí, ahí volvió. Ahí volvió. Ya, es que es mi conexión a internet. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho. Perfecto, listo. Entonces, les estaba comentando que se han hecho varios estudios longitudinales, pero ninguno o muy pocos en América Latina han implementado, o sea, no encontré de hecho ninguno, que haya implementado el escalamiento vertical en el estudio de este tipo de dimensiones y casi todos en sociedades como de ingresos altos, que es un poco lo que me he encontrado, ¿no? Con este tipo de estudios. ¿Qué pasa con el uso de puntajes normativos, brutos o agregados? ¿Sí? Cuando estamos estudiando o modelando trayectorias a través del tiempo. Como les decía anteriormente, estas dos formas del CBCL forman parte del mismo sistema, evalúan los mismos atributos, pero lo que pasa es que con los puntajes tradicionales no es posible interpretarlos en una métrica común. ¿Por qué? Porque las dos versiones no utilizan los mismos ítems, ¿sí? Solo comparten algunos que son ítems ancla, que les voy a explicar ahora qué es, y también tienen, por ejemplo, la cuestión de que la forma uno que utiliza, no sé, tiene 67, 60 ítems, la forma 2 tiene 67, ¿sí? O sea, tienen distinto número de ítems, tienen dificultades diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer una medida agregada como una suma de puntajes, pues no está, o sea, esto es digamos, eso puede ser considerado un error metodológico y que en realidad no permite dar cuenta de la variabilidad en el tiempo. Entonces, estas dos pruebas o estas dos formas solo comparten ítems en común y pues en realidad este tipo de puntajes no pueden reflejar completamente las diferencias en el contenido, que las tienen, ¿no? Hay ítems que no son comunes.
Adicionalmente, con este tipo de puntajes no se pueden considerar las variaciones intraindividuales a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los puntajes brutos, provienen de versiones distintas del test, no se pueden comparar, no se pueden sumar, porque, como les decía, distinto número de ítems y distinto nivel de dificultad. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que cuando este tipo de puntajes se utilizan dentro de un modelo de crecimiento latente, que les voy a mostrar más adelante, lo que pasa es que la trayectoria parece plana, ¿no? Es como si los niños no crecieran y sabemos que los niños sí efectivamente crecen, ¿sí? El desarrollo va ocurriendo, pero este tipo de puntajes impide dar cuenta del cambio. Entonces, no es un asunto de que el fenómeno no esté ocurriendo, sino que los puntajes no sirven para dar cuenta, ¿no? De las trayectorias. Entonces, en este estudio 2, el objetivo tiene dos objetivos. El primero es implementar un escalamiento vertical para crear una métrica común que pueda ser comparable entre estas dos formas, ¿sí? Y de esta manera, estos puntajes son el insumo para estimar las trayectorias, ¿sí? Que es como el objetivo principal del estudio. El escalamiento vertical tiene como base el contenido común o ancla, que en este caso estas dos formas son 21 ítems que comparten las dos formas y que permite hacer esta vinculación de los niveles de dificultad, que en este caso, que es un modelo de Rasch, es el parámetro que interesa, ¿no? Como hacer la equiparación. Específicamente hice un escalamiento vertical unidimensional basado en la teoría de respuesta al ítem, con un modelo de Rasch, específicamente con la calibración concurrente. Entonces, ¿cómo ocurre la calibración concurrente? Los parámetros de los ítems y de la habilidad de los niños se estiman simultáneamente en una única ejecución, ¿sí? Y se utilizan todas las respuestas, tanto de los ítems comunes, estos 21 ítems, como a los ítems únicos por forma, ¿sí? Y estos puntajes, como les mencionaba, son los que se usan más adelante para la estimación de los modelos de crecimiento para describir las trayectorias. Entonces, el primer objetivo era realizar el escalamiento. El segundo objetivo de este estudio es modelar las trayectorias de desarrollo, ¿sí? Es lo que interesa en este momento. Cuando yo les decía al inicio, yo quiero describir y saber qué pasa con el desarrollo socioemocional a través del tiempo, ¿sí? Entonces, la estrategia empírica es a través de modelos de crecimiento latente no condicionado. Yo les voy a contar de qué se trata esto. Entonces, la primera estrategia empírica, el escalamiento vertical, y la segunda son los modelos de crecimiento latente. Entonces, ¿qué pasa con los diseños transversales? No permiten abordar el cambio intraindividuo, o sea, ¿qué pasa con el mismo niño a través del tiempo? En cambio, los diseños longitudinales sí permiten analizar este cambio individual, bien sea por paso del tiempo o por variables explicativas. Entonces, en términos muy generales, un modelo de crecimiento latente tiene varios términos. El primero es un modelo mixto, ¿sí? Y tiene como componentes aleatorios una medida de línea base, que es el intercepto que ustedes ven ahí en esa imagen, que es el nivel de base con el que parten los niños. Hay un segundo componente que es la pendiente, que indica el crecimiento lineal, y hay un tercer componente que no sale ahí en esa figura, que es la aceleración del crecimiento, que por lo general es un componente cuadrático. Hay otras formas funcionales que pueden estimarse a partir de estos modelos, pero yo tengo la restricción de que la encuesta del PIS solo tiene 3 puntos de datos, por lo tanto, incluir otro término de segundo orden no era factible en este caso. Entonces, el modelo que yo estoy estimando son modelos de crecimiento no lineales, ¿sí? Incluyendo, pues por una parte, sí el componente lineal en la pendiente, que es como la tasa de crecimiento, ¿no? Que se da con cada unidad de paso del tiempo, que en este caso es la edad del niño, cada año transcurrido a medida que el niño crece. Y la aceleración del crecimiento es la tendencia de ese crecimiento. ¿Cuáles fueron los participantes en este estudio? Acá también hubo otra decisión metodológica importante porque, ¿qué pasa con los valores? O sea, en los estudios longitudinales, los valores faltantes son un asunto del que hay que ocuparse, ¿sí? Porque con el tiempo se pierde muestra, ¿sí? Eso se llama atrición, y los niños que inician al principio, en la segunda ronda, pueden no participar en el estudio por distintas razones. Entonces, después de una discusión metodológica, se decidió trabajar con un patrón de datos perdidos monotónico. Y este es el tipo de dato perdido, pero el mecanismo de datos faltantes que ocurre en este tipo de estudios, como la ELPI o estudios longitudinales del desarrollo en todo el mundo, no solo en Chile, es realmente un mecanismo de datos faltantes que no es al azar. Sí, porque se caracteriza porque los individuos que abandonan el estudio en alguna ronda no regresan en las olas posteriores. O sea, no hay como un componente de azar,
sino que empieza a perder muestra por otras razones que no es el azar. ¿Sí? Entonces, em, algunas veces, o lo que yo revisé en la literatura, es que se asume incorrectamente que los datos están perdidos al azar y eso va a introducir sesgos. ¿Sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace imputación de datos o asume que el patrón de datos es un patrón al azar, en este caso no. Entonces decidimos trabajar con un patrón de datos perdidos monotónico, ¿vale? Entonces, hasta aquí como un resumen de la estrategia analítica es que en una primera etapa se estiman los puntajes comparables entre las formas mediante calibración vertical y el segundo paso es el ajuste de los modelos de crecimiento. Ya les conté esto, creo. Sí, el escalamiento vertical es un modelo de crédito parcial. Esta es una forma, como la formalización de ese modelo. Se basa en categorías adyacentes porque tenemos tres categorías, ¿no? Que los padres pueden escoger la severidad del comportamiento que mide la prueba. Y en los modelos de crecimiento latente en este estudio estimo el modelo no condicionado. ¿De en qué consiste un modelo no condicionado de crecimiento latente? Es que este modelo captura los cambios dentro de la persona, dentro del niño, utilizando únicamente efectos fijos relacionados con el tiempo sin incluir predictores adicionales. Aquí lo único que yo quería saber era cómo era la trayectoria únicamente en función de la edad del niño y del paso del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué es importante hacer esto primero? Porque antes de estimar algún modelo condicionado que incluye covariables, hay que saber si hay una tendencia, ¿no? O sea, si hay una forma funcional a partir de la cual podamos decir que hay trayectorias diferenciadas o que hay al menos cambio desde la línea base, ¿sí? Entonces, esta fue como una primera aproximación. Bueno, si hay cambio en el tiempo, porque efectivamente hay cambio en el tiempo, pero ¿cómo es ese cambio? Era lo que yo quería saber acá, en esta fase o en este estudio. Algunos resultados del escalamiento vertical tienen que ver con que los niños más pequeños, entre 1 y 3 años, presentan los puntajes medios más altos, ¿sí? O sea, parece que estos problemas internalizantes y externalizantes son más agudos al inicio, cuando los niños son más pequeños. Y los niños muestran puntajes más altos en problemas externalizantes que internalizantes. Esto puede estar debido a que los problemas externalizantes son más fáciles de detectar. Este es un instrumento que responden los padres. Entonces, por ejemplo, que el niño grita mucho, ¿sí? Es mucho más fácil que si el niño, por ejemplo, está angustiado, ¿sí? Entonces, el correlato comportamental es un poco más fácil de identificar y parece que puede haber un efecto de tener puntajes más altos porque la detección es más fácil. También encontré acá que los puntajes máximos de problemas externalizantes se mantienen elevados en niños mayores, ¿sí? Lo que les voy a mostrar más adelante es que estos comportamientos son más altos en los niños, tienen mayor severidad en los niños pequeños, pero con el paso de la edad empiezan a disminuir. Y especialmente los externalizantes que son como los más severos, pero igual tienen una tendencia a la baja más marcada. Esto es una interpretación de los modelos de crecimiento, esto es un poquito enredado. Pero básicamente lo que yo estoy mostrando acá es que los dos comportamientos, tanto el internalizante como el externalizante, disminuyen significativamente con el tiempo, pero en una magnitud distinta. Entonces, los internalizantes disminuyen en un 14%, son unidades de desviación estándar, y los patrones reflejan disminuciones no lineales, ¿sí? O sea, hay una tendencia al crecimiento, pero las disminuciones que presenta esa trayectoria no son lineales. Ahora les voy a explicar por qué. Y en el caso de los problemas externalizantes, la caída es más pronunciada. Si ustedes ven acá, la magnitud del cambio o del descenso es mayor que los problemas internalizantes. Como les mencionaba anteriormente, si bien es cierto, siguen siendo altos respecto al valor inicial, el descenso es más pronunciado para los problemas externalizantes. Entonces, así se ve gráficamente las medias a lo largo del tiempo, ¿sí? Estas son las edades de los niños y estas son las medias esperadas para los problemas internalizantes. Entonces, empiezan aquí, en este punto, por ejemplo, es 0, casi 0,40 y tiene un descenso, ¿sí? Va disminuyendo con la edad, va disminuyendo con la edad, pero si ustedes ven, por ejemplo, es un poquito más pronunciado hasta los 6 años y ya a partir del año 6 empieza a estabilizarse, ¿no? Esto tiene que ver también con que, por ejemplo, los niños, el desarrollo de los niños respecto, por ejemplo, a la función ejecutiva, la regulación emocional, ese desarrollo empieza a ser más acelerado y eso parece tener una relación
En la literatura, yo no lo estudié, pero en la literatura parece tener una relación con esta disminución, son como efectos de maduración. Y respecto de los problemas externalizantes, como pueden ver acá, esta caída es más alta, ¿sí? ¿Qué es lo que veíamos al principio? La magnitud de ese 34% en promedio en la disminución de la trayectoria es mucho más pronunciado también para los problemas externalizantes que para los internalizantes. O sea que hay algunas explicaciones teóricas que he encontrado en base a la evidencia previa en otros países que pues pueden dar luces sobre em, por qué ocurre esta disminución. Esto en términos más sustantivos del desarrollo, o sea, el proceso de desarrollo de los niños es positivo, ¿sí? Porque la severidad de los problemas internalizantes, digamos que no se espera que con la edad estos problemas aumenten, no, se espera que disminuyan, ¿sí? Porque esto tiene también algunas interferencias con, pues, en los ámbitos de desempeño de los niños, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, van al colegio. Entonces, estos resultados son muy positivos, es decir, bueno, en la población de niños en Chile en estas edades, efectivamente se están encontrando tendencias similares a lo que se encuentra en otras partes del mundo. Aquí también hay un matiz importante y es que los niños cuando son más pequeños también tienen más dificultades, o no dificultades, pero la regulación es menor porque son más pequeños, ¿sí? Entonces, estos niveles altos al inicio no necesariamente son problemáticos, ¿sí? Depende. Entonces, lo mismo, acá vuelvo al argumento de validez. Entonces, ¿qué me están diciendo estos puntajes? ¿No? Los estoy yendo a la luz de qué? ¿De una intervención clínica o de una descripción de la población general? ¿No? Entonces aquí siempre hay que ser muy cuidadoso como con las interpretaciones de estos modelos. Bueno, ya esta parte la abordé durante la presentación, yo creo que no lo voy a repetir. Efectivamente, lo que nos encontramos es que los resultados indican que hay descensos que no son lineales y son significativos a través de las tres rondas condicional a la edad de los niños al inicio del estudio. ¿Sí? Que esta es la única variable que yo considero en el modelo no condicionado. Y también encontramos que los resultados están alineados con hallazgos previos en otros países de mayores ingresos que han estudiado extensamente estas variables con escalamiento vertical y con modelos de crecimiento latente, y una de las conclusiones es que estos problemas, por ejemplo, los externalizantes, tienden a disminuir a medida que los niños crecen y desarrollan capacidades de autorregulación. Los problemas internalizantes, ahí la evidencia no es tan concluyente y algunos estudios, si ustedes ven, por ejemplo, el descenso es menor, ¿sí? De los problemas internalizantes y parece que estos sí persisten un poco más en la adolescencia y en etapas posteriores. Que en el caso de la ALPI no puedo saberlo porque el rango de edad disponible es hasta los 13 años, ¿no? Ahora con la ronda eh, 4, los niños ya tienen 20 años algunos, entonces puede ser interesante, ¿no? Indagar esta parte. Esto ya lo mencioné. Em, Esto también, que tiene que ver con subrayar la importancia del monitoreo de problemas de comportamiento a edad temprana, considerando que se observan niños, que ya hay problemas internalizantes y externalizantes que los padres observan entre los 1 y 3 años, que es donde son más altos los niveles, ¿no? Y puede ser una evidencia que respalde o que dé cuenta de periodos críticos o de posibles situaciones de riesgo en la primera infancia, que es un periodo crítico en el desarrollo. Entonces, tener esta información puede ser relevante en términos, por ejemplo, de intervención, en términos de si esto es una política, por ejemplo, estos resultados sirven como insumo para el desarrollo de política pública. Por ejemplo, qué grupos son prioritarios en la atención, ¿sí? En una focalización de entrega de recursos o como el programa Chile Crece Contigo, por ejemplo, donde se focaliza, ¿no? La ayuda, por ejemplo, el apoyo a los padres. O sea, aquí hay un montón de conclusiones que se pueden sacar sustantivas de estos resultados, ¿sí? Y el estudio 3 que está en curso, todavía no tengo resultados de este estudio, es el modelo de crecimiento condicionado. Es el modelo que ya incluye covariables de los sistemas que hablaba al inicio, como el modelo ecológico. Entonces, estoy analizando los efectos que tienen en las trayectorias, o más bien, si estos son determinantes de las trayectorias o si hay diferencias en las trayectorias debido a la edad del niño, que es una variable que va siempre, porque es la que da cuenta del cambio, el género, la pertenencia a pueblos originarios, también considero la situación de la madre, considero también variables de los hogares. La evidencia muestra, por ejemplo, que el tipo de estructura familiar
Si, por ejemplo, es un hogar monoparental o biparental, tiene una incidencia directa sobre el desarrollo socioemocional de los niños y también tiene un efecto de mediación con el ingreso de las familias. Entonces, estas variables están súper relacionadas y tienen que ver también de alguna manera como con la capacidad de la madre, por ejemplo, para em, responder a una situación, digamos, de estrechez financiera. ¿Qué pasa con el nivel de estrés de esa madre? Y eso va a incidir también sobre el desarrollo socioemocional del niño. Y el programa Chile Crece Contigo, finalmente yo quería tener una variable del macrosistema, ¿sí? ¿Y por qué quería tenerla? Porque esta variable, hay variables, por ejemplo, que sí la política pública puede incidir. Por ejemplo, el género del niño no, o el nivel educacional de la madre, son variables en las que tener efecto es más difícil, ¿no? Desde la política pública. Pero en el caso del programa Chile Crece Contigo, que está dirigido a apoyar a los padres y a los niños en el proceso de crianza, tiene unos aportes en dinero, tienen también instancias de capacitación a los padres y a los cuidadores. Entonces yo quiero saber qué está pasando con Chile Crece Contigo sobre el desarrollo socioemocional. El asunto acá es que la manera en la que se pregunta no da mucho juego, ¿sí? La manera en la que se pregunta está sobre la participación en este programa. Em, la verdad, hay unos problemas de medición acá. Y lo otro es que esta es una intervención. ¿Sí? O sea, a manera de un programa social, esto es una intervención. Entonces, el tratamiento que se le puede dar esto a este tipo de intervenciones en un modelo de crecimiento, yo diría que es, no sé qué opinan ustedes, yo diría que esto tiene que ver más como con una evaluación de impacto, ¿sí? Tendría que ver más como con la estimación de modelos de inferencia causal respecto a efectos que pudiera tener una intervención y que no es el objetivo de este estudio, ¿sí? Como que se desliga de las estrategias analíticas que yo he propuesto y pues el alcance también lo supera. Entonces, estoy todavía pensando qué puedo hacer con una variable como esta, como una participación en un programa social, que también es importante ver si efectivamente apoya de alguna manera a las familias, ¿no? Y a los niños, como en su desarrollo socioemocional. Así que, gracias. Esa era toda la presentación. Laura, muy interesante. Un poquito, algunas partes eran difíciles de entender, Sí, eh, pero está muy, muy interesante. Voy a partir haciéndote algunas preguntas y comentarios. Eh, nada muy complejo en todo caso. Eh, bueno, la dificultad siempre es de no, de que al hacer los análisis no se creen artefactos que distorsionen la interpretación y en este tipo de datos, obviamente que está el riesgo por la complejidad de la medición, ¿cierto? mm, Son pocos sí. ítems que tratan de capturar una dimensión bastante compleja. ¿M? Pero, pero antes de entrar al análisis más psicométrico, estos instrumentos que se usan, ¿cómo se validaron los ítems al contenido? O sea, ¿cómo se construyeron y se seleccionaron esos ítems como ítems válidos para medir eh, estas dimensiones socioemocionales, ¿no? Tú dices, en la construcción de la prueba, Claro, claro. Fue previo a los análisis tuyos, la construcción de la prueba, esta validación de estos instrumentos que se usan a nivel internacional, ¿en qué se basa? pues, o sea, la medición de estos instrumentos, o sea, la construcción de los instrumentos es como un inventario que o sea, estos instrumentos forman parte de un sistema de evaluación más amplio de desarrollo emocional que se llama SERVA y tienen instrumentos para distintas edades. Entonces, esto es para los niños más pequeños, pero hay uno para adolescentes, hay uno para niños, para adultos jóvenes y los autores de estos instrumentos definieron como desarrollo socioemocional estas dos dimensiones. Se hicieron como una definición teórica primero, ¿sí? Como más en términos del contenido, ¿sí? De qué podría ser, por ejemplo, entendido como un problema de ansiedad, ¿sí? Entonces, estos ítems, por ejemplo, en el caso de Chile, que lo han usado un montón, no solo la DELPI, ¿sí? Se han usado en investigaciones también más chicas. Lo que se ha tratado es, por ejemplo, de lo que yo he visto es que hay problemas en las traducciones, ¿sí? Y hay, por ejemplo, algunos ítems que
intentan medir ansiedad, pero no miden ansiedad o son muy confusos. Por ejemplo, hay un ítem que tiene muchos problemas, que es el niño no parece como si fuera de su edad, algo así. Entonces uno, ahí en términos de, ¿sabes? Es muy difícil poder ubicar ese ítem, como que no queda en ninguna subdimensión. Entonces, es una definición genérica, es un instrumento que tiene casi 25 años y lo que yo sé o las versiones que se usaron en la ELPI en Chile no tiene gran modificación respecto a esa estructura original. Entonces, están como muy acotados a las dimensiones internalizante y externalizante. Tienen otras dimensiones que yo lo mostré en la tabla inicial del instrumento. Pero lo que pasa, lo que yo he visto en la investigación es que generalmente la estructura de dos factores es la que predomina en términos de adecuación a los datos en distintos contextos. O sea, yo no lo mostré acá, pero en América Latina se ha probado varias soluciones de ese instrumento y siempre la de dos dimensiones es las que resulta como mejor también en términos sustantivos. Entonces yo te diría que hay unas dimensiones definidas por diseño, pero la aplicación en Chile al menos la mantiene muy parecida o muy apegada al original. Y hay otra cosa, y es que en el caso de ELPI, por ejemplo, este estudio estuvo primero en el Ministerio de Educación, luego en el Ministerio del Trabajo, y ahí no hay gente que sabe psicometría. O sea, de hecho en el Ministerio de Desarrollo Social hoy tampoco. O sea, estos trabajos está más en manos de economistas. Entonces, digamos que la gente con el conocimiento que tiene, que está bien, digamos que obviamente la gente hace lo que puede, uno hace lo que puede, digamos que no, o sea, mi impresión es que esta parte como de adaptación no se ha tomado muy en serio. Hay dos estudios, uno que se hizo en Santiago y otro, no recuerdo muy bien, pero se hizo más como en un enfoque más clínico de salud mental. Pero el instrumento es idéntico al original traducido. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, me parece interesante en el sentido de que, bueno, son instrumentos que están requete probados y todo, pero de repente también las teorías psicológicas sobre lo que son las competencias emocionales pueden diferir un poco a la base, como cuando Sí. tú ya quieres empezar a interpretar esos resultados en un contexto más psicológico y con la Mm, variedad de teorías sobre lo que son sí. las emociones, lo que es el desarrollo emocional, podría tal vez entrar un poquito en conflicto. Es que ese es un asunto que tiene la encuesta ELPI en particular. O sea, la encuesta ELPI, pues hacer un estudio representativo nacional, todo el impacto, toda la importancia que tienen los datos de ELPI para el seguimiento del desarrollo de los niños en Chile, no tiene marcos teóricos. O sea, la ELPI hoy no tiene marcos teóricos de las dimensiones. Ellos cuando en este estudio proponen, queremos medir desarrollo socioemocional, bueno, problema internalizante, externalizante, revisamos literatura internacional en el 2010. Pero estas decisiones no son tomadas con un marco teórico que haya sido construido específicamente para el estudio. O sea, no existe. Entonces, lo que pasa con las investigaciones, y en mi caso en particular, y otras personas que han usado la ELPI con las que he conversado, es que tienen que crear los marcos teóricos para sus propias investigaciones. Entonces, por ejemplo, en Chile hay unas personas que usaron estos instrumentos, estos puntajes, no la ELPI, aplicaron el CBCL en el marco de salud mental. Ellos están hablando de salud mental cuando hablan de, no dimensión socioemocional. Dentro de su investigación, esto es salud mental en niños. Ya está. Entonces, esto tiene lo difícil la encuesta ELPI, que no hay marcos teóricos. Entonces tú dices, bueno, listo, ¿qué están entendiendo como desarrollo socioemocional? Te dicen, medimos. O sea, la definición teórica está dada por el instrumento. Entonces, ya en términos más sustantivos, tú vas a interpretar los puntajes y dices, bueno, ¿yo qué quiero hablar? ¿Quiero dar un matiz clínico a esto o quiero saber más qué pasa en la población general? Que es mi caso, por ejemplo. Yo digo, bueno, mi propósito es más de investigación, pero tengo que tener cuidado con las interpretaciones. Entonces, mi argumento de validez va orientado justamente a, bueno, el uso de estos puntajes, ¿para qué es? ¿Sí? Yo en ningún momento hablo, por ejemplo, de severidad o que hay niños que están más afectados por un tipo de problemas. No es el propósito de mi investigación. ¿Ves? Entonces, esto es casi armarlo de cero, ¿sí? Para cada investigación, pero claro, en la ELPI es inexistente. No, es que me llamó la atención la alta heterogeneidad de los resultados. En lo que mostraste del estudio longitudinal,
eh, hay mucha dispersión de puntaje. Eh, si es que interprete bien el gráfico, ¿no? Los puntitos, me refiero que eran casos, ¿no? Eso sí, o sea, los puntos, como lo que está atrás, los puntos Sí, grises son todos los niños y los claro, rojos son las medias claro. esperadas. Entonces, en Es- algunos casos había una variabilidad bastante amplia sí. en las trayectorias. Entonces me llamaba la atención si en el caso hipotético se hubieran seleccionado otras variables para hacer el estudio de invarianza, ¿crees tú que hubiese detectado invarianza o esto es como robusto? Eh, si es que estoy interpretando, si es que mi esquema de pensamiento tiene sentido, porque a lo mejor, a lo mejor no, digamos, pero Mira, los gráficos que yo mostré son del modelo no condicionado, o sea, ahí no hay covariables. ya. Ahí no hay covariables, solamente el paso del tiempo y la edad de los niños, ¿sí? Entonces, ahí no se puede ver aún el efecto de la invarianza, que igual fue la magnitud del DIF fue baja. Esa se va a ver en el estudio 3 con los modelos condicionados. Si yo voy a ver, por ejemplo, si por niño y niña hay diferencias, ¿sí? Que sí las hay, yo creo que sí las va a haber. Em, pero mira, en realidad la escogencia de estas variables fue complicada porque hay unas variables que digamos que siempre hay que escoger porque son las que reflejan como muchas desigualdades, ¿sí? Por ingreso. O sea, en países como Chile o en América Latina, que son contextos de mucha segregación y mucha desigualdad, las dos. Entonces, las consideraciones de recursos de los hogares son súper importantes. Entonces, esa yo dije, esa tiene que ir. Y también quise darle el matiz de la ruralidad, porque, por ejemplo, estudios eh, fuera de Chile han encontrado que los niños que pertenecen a comunidades indígenas rurales tienen menos problemas externalizantes que los niños en las ciudades. Hay algo de su situación habitacional o el entorno en el que están, que vivan, por ejemplo, estoy inventando, más cerca de la naturaleza, que tengan, por ejemplo, menos estímulos, que tengan una red de pronto más en términos de comunidad, estén mucho más protegidos, por ejemplo. Sí, una escuela rural funciona súper distinto, ¿sí? Si acceden a jardines infantiles, si por ejemplo tienen el cuidado cuando son más niños, está a cargo de la familia, de los abuelos. O sea, todo esto son hipótesis que darían para un estudio solo, ¿sí? Pero ese matiz es muy interesante. Yo creo que ahí sí hay diferencias. Entonces también quise explorar esa variable para ver el sesgo, es decir, bueno, este instrumento está suponiendo sesgos implícitos antes de saber qué está pasando con el constructo en sí. Bueno, ¿tenemos diferencias por el instrumento o no? Y la otra, no, eran esas tres solamente, porque si no es que el estudio se hacía gigante también, entonces como que había que escoger. Y por ronda, o sea, por longitudinalmente también. Vimos, bueno, puede que haya sesgo entre el año uno, el año 2 y el año 3. Ahí no encontramos sesgo significativo, sí hay, y de alguna manera estos estudios siempre va a haber algo de DIF, o sea, yo creo que la inexistencia de DIF no es realista, pero es ver, tener alguna idea de de cuál es la magnitud de ese sesgo. ¿Sí? Y a tener algún indicio de invarianza, ¿no? Alguno. En los modelos confirmatorios también hay otras estrategias que te permiten tener alguna idea y decir, bueno, si efectivamente estos ítems tienen diff, ¿qué hago con ellos? ¿Me deshago de ellos? No sabemos. Puede afectar la validez de contenido del estudio. O soy cauto con las interpretaciones de recoger datos con datos que tienen diff. Entonces ahí también son decisiones más sustantivas que hay que ir evaluando. Laura, y un poco en ese plano, la, cuando tú hablas de los determinantes en este modelo, es equivalente cuando uno en un modelo de regresión dice que ciertas variables predicen una cierta variabilidad o predice un cierto incremento de los puntajes de la otra variable, Sí, ¿cierto? Los X predicen ahí. En ese sentido, los determinantes eh, me llamaba la atención y también en el sentido que tú dices de pensar en posibles estudios futuros, ujú, de, de medir las habilidades socioemocionales de los padres también y ver cómo eso puede ir determinando el desarrollo, por ejemplo. sí, O el medir si en las familias los niños son hijos únicos o tienen hermanos, por sí. ejemplo. ¿Eh? Mira, la encuesta del PI tiene todos estos datos. O sea, por ejemplo, sobre las habilidades parentales, es que yo no me enfoqué en esto, yo me enfoqué más en el niño.
Pero la tendencia en este momento hay una tendencia fuerte de estudios que están evaluando seriamente el bienestar de los cuidadores. ¿Cuál es el impacto que tiene o el efecto que tiene el bienestar psicológico de los cuidadores sobre los niños? También en desarrollo cognitivo, por ejemplo. Entonces, la ELPI tiene lo que pasa es que no lo tiene longitudinalmente, porque ahí también se fueron tomando decisiones como políticas que han afectado el proceso de recolección de datos. Entonces, por ejemplo, hay unas medidas de estrés parental, hay medidas de depresión, se aplicó el Big Five y el WISE. Entonces, la ELPI tiene también esa información de los cuidadores que tú podías eventualmente usar. O sea, cuando yo mencionaba al principio de la charla que la ELPI era hoy el instrumento más importante de seguimiento del desarrollo de los niños en Chile desde la primera infancia, es que tiene una cantidad de información que de hecho las instituciones animan mucho a la gente a usar los datos. Son datos públicos. Entonces, en cualquier momento, cualquier persona puede usar los datos de ELPI. ELPI tiene otros desafíos, por ejemplo, en términos de que si bien es un estudio longitudinal, en la documentación de la ELPI que uno puede descargar del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social, nadie dice cómo construir el panel, ¿sí? Nadie te dice cómo es la estructura longitudinal. Todas las bases de datos están separadas. Tú tienes que construir tu propio panel o tu propia base de datos. Entonces, ahí también puede haber, dependiendo cómo tú construyas el panel, podría haber, por ejemplo, errores de procesamiento, las variables no están armonizadas. Entonces, esto tiene un desafío muy, o sea, como muchos pasos previos que hay que sortear para poder hacer las estimaciones de los modelos y incluir variables. Entonces, por ejemplo, yo quería incluir estrés parental, pero estrés parental solo se mide en una ronda y los análisis psicométricos salieron muy mal. O sea, son puntajes que no son muy confiables. Entonces, ahí tuve que descartar esa variable. Eh, Oye, qué interesante. Yo seguiré abriendo la cuchara, pero no sé si el doctor Rodrigo, Pedro Sí, tenemos tiempo, tenemos todavía nos tiempo. queda tiempo. O sea, por mi parte, igual siento que es súper valioso el tema de generar investigación desde diseños más longitudinales. Creo que igual y, había visto por ahí y he escuchado también estas críticas hacia la psicología principalmente, de que nos quedamos como mucho en diseños un poquito más sencillos, eh, y que los diseños longitudinales podrían ayudar a explicar muchos aspectos del mismo ser humano. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es muy valioso que ahora estés haciendo este tipo de investigación porque está contribuyendo bastante. Muchas gracias, Diego. Sí, sí, definitivamente. Es que la investigación longitudinal tiene muchos desafíos. Esta forma parte de mi tesis de doctorado y yo siempre supe que si quería hacer análisis longitudinal tenía que tener datos recogidos por otros. O sea, yo no hubiera podido hacer este esfuerzo yo sola. Por tiempo, por dinero, por acceso a las muestras, hubiera sido una cuestión imposible. Entonces, también me tomó un tiempo encontrar datos longitudinales en Chile de panel, porque hay otros, por ejemplo, las encuestas de COES no son paneles, son estudios longitudinales, pero no son de panel. Yo necesitaba las mismas personas a través del tiempo, ¿sí? Que pudiera tener acceso a los datos. Entonces, superado, entre comillas, ese primer obstáculo de acceso a los datos, luego, bueno, esto es un estudio longitudinal, pero yo tengo que construir el panel. Entonces, las medidas, por ejemplo, de desarrollo socioemocional en las bases de datos de ELPI no se llaman igual. Entonces, tú dices, no, pues eso tú codificas ahí. No, porque no hay manuales. Por ejemplo, en 2010 tú tienes que meterte a las bases de datos y ver variable por variable. Ah, bueno, esta es esta. En la ronda 2, esta es esta. Pero así, o sea, es muy manual porque además los datos de las primeras rondas no son tan, o sea, la documentación de respaldo no es muy buena. Las de las últimas sí es mejor. 2017 está muy completo, pero entonces a ti te toca hacer un trabajo prácticamente de, ¿cómo se dice? Entrar a las bases de datos y empezar a ver variable por variable. ¿Qué datos perdidos tienes? Si las variables de la madre también están, si se pueden hacer bien los cruces de las bases de datos, porque cada ronda tiene 7 bases de datos distintas. Entonces, en una están los datos de la madre, en otra están los datos del hogar, en otra están las evaluaciones de los niños, en otras están, no sé, las variables sociodemográficas, las edades. Entonces, tú tienes que meterte y a ver, buscar variable por variable, generar códigos para eso
y asegurarte de que ese procesamiento esté bien hecho. Si tú lo haces mal, todo sale mal. Entonces hay mucho trabajo em, previo para garantizar que efectivamente tú sí tengas un panel longitudinal. Entonces eso también fue complicado. Y los análisis también, o sea, estas formas funcionales tienen como una lógica que al menos yo no, digamos que tienen mucho de modelo de regresión, con variables latentes, tienen como la lógica, como un modelo multinivel, pero la interpretación es complicada. Entonces tienes que estudiar mucho. Entonces, esto es como otro mundo, el mundo longitudinal. Así que, pero es interesante, sí. ¿Un comentario o pregunta, Rodrigo? Yo, sí, yo, eh, bueno, desde el área, desde fuera del área de psicología, porque no pertenezco al área de psicología, eh, s- mira, quiero hacerte una pregunta, a lo mejor un poco comprometedora, pero eh, sobre estas investigaciones, el impacto que puede tener en en la sociedad. Y quién dentro del sistema público, si hay áreas interesadas en esto, porque tú terminaste con algo que estaba relacionado con Chile Crece Contigo, que es un programa que está instalado desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, que Ujú, se sí. ha mantenido, y que yo me he preguntado también cuál ha sido el impacto de Chile Crece Contigo. Entonces, y me pregunto también, en base a lo que tú estás haciendo estos estudios, que también dices que es paralelamente, ¿no es cierto? Son estudios que pueden salir de no sé, de la atmósfera cotidiana de los resultados que el sistema público o entidades, ¿no es cierto?, que toman decisiones Ujú, importantes. Y en sí. esto yo siento que ver la parte, ¿no es cierto?, socioemocional desde la primera infancia es algo súper importante para un país, o sea, de tomar Sí. determinaciones y cuando, ¿no es cierto?, se sientan en las mesas de diálogo para poder Ujú. tomar determinaciones. ¿Cómo lo ves tú? Este tipo de investigaciones, ¿lo ves en el futuro que se puede incorporar para tomar, se ve difícil? Porque también hablaste por ahí que lo que predomina es el sistema económico, entonces muchas veces se toman determinaciones Mm, solamente por la parte de línea económica, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, desde la primera infancia y lo importante que mm, hoy en día y cómo están los cambios también, los contextos complejos en Chile, más que nada, cada vez se ha puesto ya un par de años súper complejo para la primera infancia. mm. Eso, a modo de reflexión. Mira, bueno, tocas varios puntos importantes, como en términos de las repercusiones que pueden tener este tipo de estudios. Entonces, respecto a los resultados de mi investigación, desde el principio, como desde la conformación de mi comisión de tesis, hay una persona que tiene relación directa con el Ministerio de Desarrollo Social y es una persona que tiene experiencia, ella es académica de la Católica, pero ella tiene experiencia en temas de primera infancia, es como su línea de investigación principal. También te quiero contar que esto ha sido más como una iniciativa personal que tiene que ver con contactos con personas en UNICEF Chile, que ellos también son parte de este estudio, como implementadores y como en el diseño y la implementación del estudio. Entonces también ellos están interesados en saber qué está pasando longitudinalmente, porque como mencionaba Diego, los estudios longitudinales son escasos. Entonces yo creo que desde el término, como que yo lo que diría es que eso es algo como más personal en la medida en que tú puedas o pueda tener algún tipo de incidencia lo que estás haciendo, ¿no? En alguna medida, en alguna medida. O sea, digamos, mis pretensiones no es cambiar la política pública, pero, por ejemplo, sí quería tener algún indicio de variables en las que una política pública pueda tener impacto o pueda tener efecto. El caso de Chile Crece Contigo. Entonces, hay una persona en el Ministerio de Desarrollo Social que yo conocí, la típica del contamigo del amigo. Bueno, esta persona es la persona que dirige el programa Chile Crece Contigo. Entonces ella, por ejemplo, está muy interesada en saber
¿Qué estoy encontrando yo con los datos de la ELPI respecto a Chile Crece Contigo? No es una evaluación de impacto, ellos tienen sus evaluaciones de impacto de Chile Crece Contigo, pero ¿qué está pasando en términos de desarrollo socioemocional, al menos a nivel exploratorio? ¿Sí? A tener algún indicio. ¿Qué está pasando? Porque hay un componente del programa que apunta justamente a promover el desarrollo socioemocional, una parte, en los niños y en las mamás, también como apoyarlas. Entonces yo diría que también el interés de explorar datos que ya estén disponibles de estudios representativos nacionales. En mi caso, aunque sea un ejercicio académico el doctorado, yo creo que esto tiene que salir a algún lado, ¿sí? O sea, tiene que llegar a alguien, porque esta es información que es interesante. De hecho, las instituciones animan mucho a que los investigadores o los académicos utilicen los datos porque ahí están. O sea, el esfuerzo de recogida de datos en términos de recursos es importante. Y también en términos de agotamiento de la gente, o sea, a la gente le aplican pruebas todo el tiempo. Entonces, si ya tú tienes pruebas, tienes datos, como esa ida, sobre todo a los colegios, que no es mi caso, pero van y les hacen 1000 pruebas en el año, bueno, ya Chile tiene muy buenos datos, Chile tiene muy buenos sistemas de información en educación, en salud, en protección social, entonces hay que aprovechar eso. Es como mi postura personal. Entonces, creo que potenciar y darle visibilidad a esto me parece interesante, conectándote con las personas correctas. ¿Sí? Que eso también es difícil, pero también es un esfuerzo interesante, ¿sabes? Como poder sacar la investigación. Respecto de lo que dices de la inversión en primera infancia, pues en Chile la inversión en primera infancia es muy bajita. O sea, respecto a lo que se lleva, por ejemplo, la inversión en educación inicial, si pensamos en el sistema educativo en su conjunto, tiene muy poca inversión. O sea, la mayor parte de la inversión está en educación superior. Entonces, esto ya es otra discusión de política pública, pero la educación superior y la gratuidad parece que eso no es una buena política pública porque se lleva muchos recursos. Beneficia a las personas, sí, pero en términos, por ejemplo, de inversión en otros ciclos escolares como la primera infancia, no tienen casi inversión. Entonces, hay que hacerse preguntas sobre eso, ¿no? Que lo que tú dices, está bien, se está diciendo que es crítico, los niños más pequeños presentan más problemas, bueno, tal vez necesita más recursos. Pero esta evidencia se obtiene a partir de estos estudios para poder justificar, o bien sea pedir más dinero o algún tipo de modificación a la política o inclusión de elementos que puedan ser relevantes. También, por lo que mencionas, hay todavía una perspectiva muy economicista de este tema de primera infancia. Entonces, si tú ves, por ejemplo, las autoridades en los ministerios son todos economistas, no estoy desvirtuando ni el valor que tiene el conocimiento de ellos, no. Pero hay, por ejemplo, situaciones o discusiones de política que ameritan tener conocimiento disciplinar en psicología. Entonces, gente externa que convocan, que está muy bien, pero internamente es como si los psicólogos no tuviéramos nada que decir. Es muy loco esto, pero sí, todavía hay una percepción economicista y en los métodos, por ejemplo, de explorar trayectorias, son puntajes estándar, que ya me estoy metiendo en otra discusión, pero muchos estudios dicen, no, no hay cambio en desarrollo socioemocional, no, sí hay. Lo que pasa es que la estrategia que ustedes están usando no es la adecuada y no hay evidencia para que puedan dar cuenta del desarrollo, pero el desarrollo está ocurriendo. O sea, ¿qué vamos a decir que el desarrollo socioemocional, los niños no cambian el desarrollo socioemocional? No. Entonces, ¿ves? Ese tipo de discusiones son, pues, relevantes. Yo creo que hay que intentar, ¿no? Conectarse con la gente que es, porque, claro, que esté en la biblioteca de la universidad la tesis, muy bien, pero, bueno, puede haber más, ¿no? Más impacto. Gracias, Laura. Gracias. No, de nada. Yo tengo una pregunta para variar. Pero igual no puedo no hacerla. Eh, lo que pasa es que, entendiendo que hay un corte ahí, 13 años, ¿cierto? Con los datos y que está en curso el siguiente, digamos, proceso de medición. eh, pero así como profe, con los estudiantes que llegan a la universidad, hemos visto con el tiempo, pero ya a un nivel mucho más de impresión personal, ¿no? Ujú. Que los niños tienen mucho más deterioro emocional, los que están llegando ahora, respecto a lo que era hace 10 años las generaciones. Ok, Más porcentaje de estudiantes con trastornos de ansiedad, objetivamente, o sea, ok. ahora tengo primera vez en mi vida que me llegan como tres o cuatro
certificado de la oficina de acá de integración, no me acuerdo cómo se llama, de la diversidad de niños que tienen trastornos emocionales y que me piden que les dé más tiempo para tomar las pruebas, cosas de ese tipo. Sí, Eh, y uno ve, por ejemplo, los comentarios de colegas que son profesores de enseñanza básica o media, las dificultades que tienen con los conflictos interpersonales que tienen los niños ahora, sobre todo después de la mm, pandemia, que empezaron a incrementarse mucho sí, los conflictos en términos de violencia, bullying, etcétera. sí. ¿Cómo dialoga esto con los datos que tú tienes? A lo mejor no tiene muchos puntos de contacto, pero me entró la curiosidad, ¿no? Si tiene algún tipo de conexión, si se puede hacer algún puente ahí. Uy, mira, la verdad lo desconozco. Mm. Si se puede hacer algún tipo sí, como de puente con información, o sea, con información de estudiantes más grandes o poblaciones, digamos, en términos de desarrollo socioemocional, que no sean esos niños, no lo sé. No lo sé, pero es una pregunta importante. De hecho, la cuarta ronda del ELPI incluye un módulo de COVID para ver cuáles han sido los efectos de la pandemia en el desarrollo en todos los ámbitos. Em, yo creo que puede ser debido a muchas cosas. Digamos que la encuesta del ELPI en las variables que mide contexto en los determinantes, digamos que tiene hasta el momento tiene variables que son como más tradicionales, ¿no? Que uno encuentra en las investigaciones recurrentemente. Pero ellos, por ejemplo, estas nuevas rondas o esta nueva ronda incorpora variables, por ejemplo, como las redes sociales, incorpora variables como el tipo de apoyo social que tienen los niños, ¿sí? Incorpora variables como la prosocialidad, incorpora otro tipo de dimensiones que no estaban siendo consideradas como el sentido de pertenencia. O sea, son variables súper difíciles de medir, pero si tú te sientes parte de algo, por ejemplo, ¿qué tanto perciben los niños o los adolescentes que tienen sentido de agencia o que pueden decidir? ¿Sí? Ese tipo de variables tienen mucho impacto en las personas más grandes porque son constructos más complejos, ¿no? Que los niños más pequeñitos no tienen todavía, pero que sí tienen que ver mucho como con el sentido de propósito que tienen las personas. Entonces, cuando se hacen más grandes, ¿sí? Si se sienten parte de una comunidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que en términos de esos constructos, digamos, un poco más complejos, la evidencia en estudios, por ejemplo, en Inglaterra, que es un estudio que el panel ya tiene 70 años. Cuando Sí, quedó pegado. empezaron. O sea, ¿me escuchas, Mauricio? Ya creo que volví. Oh, ¿Me sí, quedó escuchas? pegado un ratito, pero te Me quedo escucho bien ahora. pegado. Mm. Ya. Es que mi conexión a internet es malísima. Claro. Em, entonces, por ejemplo, estudios, es un estudio ha sido conducido en Inglaterra, ya tienen 70 años, los participantes lo siguieron desde que nacieron. Y ellos han empezado a dar cuenta, por ejemplo, que conforme la gente va creciendo, los niños van entrando como en la adultez temprana, eso se vuelve muy importante, como sentir que pertenecen a algo, por ejemplo, el sentido de comunidad es muy importante. Sí, sentir que pueden decidir cuando empiezan a trabajar, como los nuevos vínculos que se forman. Yo creo que los jóvenes hoy están más solos. Entonces, eso exacerba muchas la ansiedad, por ejemplo, es no sentirte parte de algo. Yo creo que eso es algo que es muy, muy complicado y las redes sociales, como la tecnología, como mucho ensimismamiento, que hace que, por ejemplo, los niños compartan menos. La seguridad en los barrios, por ejemplo, es un asunto súper sensible. O sea, ¿qué posibilidades tiene un niño de jugar afuera, que tenga un parque cerca? Por ejemplo, esos espacios de los barrios también tienen mucho impacto sobre el desarrollo socioemocional, o sobre cómo los niños, por ejemplo, pueden generar habilidades sociales, habilidades de comunicación con otros niños, ¿sí? Si no pueden salir de la casa, si hay inseguridad urbana, pues, ¿sabes? Todas esas variables las está incorporando la ELPI. O sea, si tú me preguntas con los datos que hay hoy, no. Yo quería explorar seguridad en los barrios, pero no la miden. Ya la están midiendo en la cuarta ronda. Entonces, creo que habría que aprovechar los datos que vienen ahora, que no están publicados, el estudio no se ha cerrado. Ahí va a haber muchas variables que sí van a dar cuenta de qué está pasando, ¿sabes? Pero yo pensaría, con lo que he visto en los estudios internacionales de este tipo, es que la parte como de comunidad se vuelve los pares, como que eso se vuelve súper importante. Y sí, la parte de la tecnología tiene una parte que no es tan positiva, que es em,
como la soledad que tienen muchos los niños y toda la, como toda la imagen que venden las redes sociales, ¿no? Como de vida que es irreal un poco, ¿no? En algunas situaciones. Eso también tiene un impacto negativo en la salud mental de los jóvenes. Eso también lo vi en esos estudios. Oye, Laura, o sea, no te quitamos más tiempo, ni te agotamos más. No, gracias. No, pues ahí a mi correo por si alguien quiere escribir, preguntarme cosas, pues con mucho gusto. Sí, po. Estoy disponible para responderlas. O alguna sugerencia al estudio también es bienvenida. Todavía no he entregado la tesis, así que todavía puedo hacer cambio. Así que si tiene alguna sugerencia, pues bienvenida, lo Vale. agradecería mucho. En nombre del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades, te damos las gracias, Laura, por acompañarnos y esperamos que en alguna otra oportunidad también quieras volver a participar de nuestras charlas. Eh, Sí, Mauricio, encantada. Nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Vale, Cuídate. gracias, gracias, Gentil. Gracias, Diego, gracias, Rodrigo, gracias, Pedro. Que estén muy bien. Chao. Chau, chau.